Imagina por un momento que el líder espiritual de más de 1.000 millones de personas en el mundo hace una declaración que no solo sacude a la Iglesia, sino que también resuena en los pasillos del poder global. El Papa Francisco ha hablado sobre la Virgen María y el futuro del mundo de una manera que pocos esperaban, y lo que ha dicho podría cambiarlo todo. En un momento en que la humanidad enfrenta crisis económicas, conflictos internacionales y una creciente incertidumbre, sus palabras no son casualidad. Hay un mensaje clave, una advertencia y quizás una profecía encubierta. Pero, ¿qué ha dicho exactamente el Papa? ¿Qué relación tiene esto con la Virgen María y su papel en los tiempos que estamos viviendo? Y lo más importante, ¿qué significa esto para nosotros? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría hacerte ver el futuro de una manera completamente nueva. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha resaltado el papel fundamental de la Virgen María en 1900, la Iglesia y en la historia de la salvación. Sin embargo, en los últimos tiempos, sus palabras han adquirido un tono más urgente, casi como si intentara preparar a la humanidad para algo inminente. No es casualidad que en diversos discursos y entrevistas haya insistido en la necesidad de volver a María, de buscar refugio en ella y de escuchar sus mensajes con atención. Pero, ¿qué hay detrás de estas declaraciones? Está insinuando que estamos en un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Uno de los momentos más impactantes fue su homilía en la festividad de la Inmaculada Concepción, cuando Francisco declaró que el mundo está cada vez más alejado de Dios y que la Virgen sigue intercediendo incansablemente para evitar que la humanidad se precipite en el caos. María nos llama con insistencia, como una madre que no se cansa de advertir a sus hijos antes de que caigan en peligro. Dijo con un tono que muchos interpretaron como una advertencia. Y si prestamos atención a sus palabras en el contexto actual, estas cobran un significado aún más inquietante. El Papa también ha enfatizado que la Virgen no es una figura lejana ni un simple símbolo de devoción, sino una presencia viva y activa en la historia. María es la primera en alertarnos cuando el mundo está en peligro, y en este momento, según Francisco, su mensaje es más urgente que nunca. Lo preocupante es que el Papa no habla desde la especulación o la retórica piadosa. En varias ocasiones, ha señalado que el mundo está al borde de una crisis sin precedentes y que la única respuesta es el retorno a la fe auténtica y la conversión. Es posible que esté sugiriendo que las advertencias marianas de Fátima, Akita y Garabandal se están cumpliendo ante nuestros ojos. Un episodio que causó gran revuelo fue su visita al santuario de Nuestra Señora de Fátima, donde pronunció una frase que dejó a muchos reflexionando. No despreciemos las llamadas de la Madre del Cielo, porque sus palabras son las que han protegido a la humanidad de mayores desastres. Aunque no especificó a qué desastres se refería, los fieles que conocen las profecías marianas entendieron el mensaje. María ha intervenido en momentos clave de la historia para evitar catástrofes, pero todo depende de la respuesta del hombre. Además, en una entrevista reciente, el Papa mencionó que el mundo se encuentra en una lucha espiritual sin precedentes. Dijo que la Virgen es el escudo contra los ataques que buscan debilitar la fe y sumir a la humanidad en la confusión. Este tipo de declaraciones no son habituales en un Papa, ya que suelen mantener un tono más pastoral y prudente. Pero Francisco ha optado por una postura más directa, como si supiera que el tiempo para advertirnos se está agotando. También es revelador que el Papa haya hecho un llamado específico a los jóvenes para que busquen en María una guía en medio de la oscuridad de este siglo.
Insistió en que los jóvenes están siendo los más atacados por una sociedad que ha perdido sus valores y que la Virgen es su única protección real. Esta insistencia en el papel de María en medio de una crisis mundial no puede ser ignorada. ¿Qué es lo que el Papa Francisco sabe y que aún no ha sido revelado completamente? No podemos olvidar que en la historia de la Iglesia las palabras de los papas han sido clave para interpretar los tiempos que vivimos. Cuando un papa comienza a insistir en un mensaje de forma constante, significa que algo importante está sucediendo. Y en este caso, la insistencia de Francisco en la Virgen María y su papel en el destino de la humanidad no es casual. Pero lo más impactante es que el Papa no solo habla de María como madre y protectora, sino también como la gran advertencia para la humanidad. Sus palabras recuerdan las súplicas de Juan Pablo II cuando reveló parte del tercer secreto de Fátima, hablando de un futuro sombrío si la humanidad no se convertía. Ahora Francisco parece estar retomando ese hilo profético, pero en un tono aún más urgente. Las recientes declaraciones del Papa Francisco sobre la Virgen María no pueden ser tomadas como meros gestos de devoción. Están marcando un momento clave en la historia, un punto de inflexión, donde las advertencias de la Madre de Dios parecen estar cobrando vida. Nos está llamando a escuchar y a reaccionar antes de que sea demasiado tarde. En la actualidad, el mundo parece estar al borde de una crisis de dimensiones impredecibles. Desde la creciente tensión entre potencias nucleares hasta los conflictos armados que arrasan con países enteros, la humanidad vive en un constante estado de alerta. Los problemas económicos, la persecución religiosa y la pérdida de valores fundamentales nos han dejado en una especie de limbo existencial. Sin embargo, lo que pocos se han detenido a considerar es si realmente estamos ante una repetición de la historia o si este caos tiene un propósito que aún no logramos comprender. Lo que está claro es que, en medio de este torbellino, la figura de la Virgen María sigue siendo un faro de esperanza, una presencia silenciosa que no deja de advertirnos. La historia ha demostrado que cada gran conflicto mundial ha sido precedido por una llamada urgente de la Virgen María, ya sea en Fátima, La Salette o en otros lugares donde ha manifestado su preocupación por el destino de la humanidad. Sus mensajes, que en su momento parecían relegados al ámbito de la devoción privada, hoy resuenan con una claridad aterradora ante el escenario global. En Fátima, la Virgen advirtió sobre las consecuencias de la irreparabilidad del mal si el mundo no se convertía. En La Salette profetizó las catástrofes que marcarían el futuro si la humanidad no respondía al llamado de la conversión. Y ahora, mirando el presente, estas advertencias parecen cobrar vida nuevamente. En su mensaje a los niños de Fátima, la Virgen María mostró una visión apocalíptica, un futuro de guerra, persecución y sufrimiento sin igual, pero al mismo tiempo, también les ofreció la esperanza de la salvación si el mundo se volvía hacia Dios. En ese entonces, la amenaza de una guerra mundial era una posibilidad remota para muchos. Y sin embargo, no pasaron muchos años antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, seguida de la Segunda. Si observamos los eventos actuales, no podemos evitar preguntarnos si estamos caminando por el mismo sendero, ya que las tensiones políticas, económicas y sociales siguen aumentando en un ritmo alarmante. Los conflictos bélicos y la inestabilidad política en lugares como el Medio Oriente, Europa del Este y ahora, incluso en la frontera entre potencias globales como Estados Unidos y China, podrían ser solo el preludio de una guerra aún mayor. En este contexto, las palabras de la Virgen María parecen ser más relevantes que nunca. La Virgen nunca fue una figura ajena a los conflictos humanos. En diversas apariciones,
ha mostrado un profundo dolor por las consecuencias de la guerra y la violencia en el mundo. Cuando los pueblos parecen estar cegados por el odio y el egoísmo, María interviene con mensajes que no solo son de advertencia, sino también de amor y esperanza. En los últimos años, el Papa Francisco ha sido un fuerte defensor de la paz mundial, y su insistencia en el regreso a María como refugio espiritual refleja precisamente el corazón del mensaje de la Virgen. Donde hay guerra, la paz puede ser restaurada solo a través de la conversión y la intercesión de María. Esta afirmación no es algo casual. A medida que las tensiones aumentan y las amenazas bélicas se vuelven más concretas, parece que el mundo está repitiendo la misma negación que existía antes de los grandes conflictos del siglo XX. En 2017, durante la centenaria conmemoración de las apariciones de Fátima, el Papa Francisco hizo un llamado a los líderes del mundo a responder a la urgencia de la paz, mientras se refería a la Virgen María como la guía que puede unir a los pueblos en tiempos de desesperación. Pero lo que muchos no entendieron es que esa llamada no es simplemente una exhortación a la paz en términos políticos. Es una invitación a un renacer espiritual global, que es la única forma en la que se puede evitar una catástrofe mundial aún mayor. La Virgen María, al ser la mediadora de todas las gracias, no solo es la intercesora ante Dios, sino también la portadora de la luz, que puede iluminar los corazones de los líderes mundiales y guiarlos hacia una reconciliación verdadera. Los conflictos actuales no son solo territoriales o económicos, son en su raíz espirituales. El odio, la desesperación y la división entre naciones son el reflejo de una humanidad que se ha alejado de Dios y de sus valores fundamentales. Esta es una de las lecciones clave de las apariciones marianas. La guerra no es solo un enfrentamiento físico, sino un conflicto moral que se libra en el alma de la humanidad. María, en sus apariciones, nos muestra que la paz no solo se logra a través de la política, sino a través de la conversión de los corazones. Sin esta conversión, los esfuerzos por lograr la paz estarán condenados al fracaso, porque la verdadera paz comienza en el corazón de cada ser humano. El mundo no solo enfrenta conflictos en el campo de batalla, sino también una crisis existencial que ha deshumanizado a las personas. La indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, el individualismo exacerbado y la creciente desigualdad social son también formas de guerra, quizás más devastadoras y menos visibles que las batallas armadas. Pero, como la Virgen ha dicho una y otra vez a través de los siglos, el regreso a Dios y la entrega a su amor es la única forma de evitar que la humanidad se destruya a sí misma. La paz solo será alcanzada cuando cada individuo, cada nación, reconozca que el amor es la verdadera fuerza que une a los pueblos. Por eso, al observar las tensiones globales actuales, no podemos ignorar las advertencias que han sido dadas a lo largo de la historia. La Virgen María, como Madre amorosa y protectora, sigue intercediendo por nosotros. Pero al mismo tiempo, su mensaje no es solo de consuelo, sino también de urgencia. Los eventos que estamos viviendo son una manifestación clara de que, como humanidad, aún tenemos la oportunidad de cambiar el curso de nuestra historia. Pero para hacerlo, debemos volver a María, la Madre que, como en todas las épocas, sigue siendo la protectora de la humanidad en los momentos más oscuros. No es un mensaje fácil de escuchar, pero es uno que, si se comprende y se vive, puede salvar al mundo de un destino incierto. Solo a través del retorno a Dios y al amor que la Virgen nos ofrece, podremos enfrentar los desafíos que el futuro nos depara y prevenir un conflicto aún mayor que podría devastar todo lo que conocemos. El tiempo de la indiferencia ha pasado.
Ahora, el mundo necesita más que nunca escuchar a María y seguir su llamado a la conversión. El mundo está cambiando a un ritmo acelerado y la Iglesia no es ajena a esta transformación. Guerras, crisis económicas, persecuciones religiosas y una pérdida de valores sin precedentes han colocado a la humanidad en un punto de quiebre. En medio de esta tormenta, el Papa Francisco ha insistido en que la Iglesia debe mantenerse firme, recordando el papel central de la Virgen María como guía y protectora en tiempos de tribulación. Sin embargo, sus palabras también dejan entrever una inquietud más profunda. ¿Estamos al borde de una crisis eclesial sin retorno? El Papa ha hablado con frecuencia de una tercera guerra mundial en etapas, una guerra que no solo se libra en los campos de batalla, sino también en el corazón de la fe. Las divisiones dentro de la propia Iglesia han aumentado, mientras que la confusión doctrinal y la pérdida de identidad espiritual amenazan su unidad. En este contexto, la Virgen María se presenta como la clave para restaurar el equilibrio. No es casualidad que Francisco haya insistido en que la Virgen es la madre que protege a la Iglesia en sus momentos más difíciles. Sus palabras parecen sugerir que la crisis no es solo externa, sino que también está surgiendo desde dentro. A lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado desafíos monumentales. Persecuciones, cismas y amenazas de destrucción han puesto a prueba su resistencia, pero siempre en los momentos más oscuros ha habido una intervención divina que la ha sostenido. El Papa Francisco ha enfatizado que María es ese pilar que mantiene viva la fe cuando todo parece desmoronarse. Pero, ¿qué ocurre cuando incluso dentro de la Iglesia surgen divisiones que parecen irreconciliables? El escenario actual es preocupante. Mientras el mundo se sumerge en el caos, muchos fieles se sienten perdidos, preguntándose si la Iglesia podrá resistir la presión de los tiempos modernos. La Virgen María ha advertido en múltiples apariciones sobre una gran crisis de fe que afectaría incluso a los más fieles. Francisco, al insistir en el regreso a María, parece estar señalando que este tiempo ha llegado. Más allá de las palabras, las acciones del Papa reflejan una Iglesia en estado de alerta. Sus llamados a la unidad, a la conversión y a la oración no son simples exhortaciones espirituales, son un grito de urgencia, una señal de que la Iglesia se encuentra en un punto crítico. Y en este contexto, la Virgen se convierte en el refugio donde los fieles pueden encontrar la fortaleza para resistir. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Estamos preparados para lo que viene? El tiempo avanza con una rapidez inquietante y los acontecimientos que sacuden al mundo parecen estar entrelazados con las advertencias que la Virgen María ha dado a lo largo de los siglos. Desde Fátima hasta Garabandal, desde La Salette hasta Akita, sus mensajes han revelado un patrón que no puede ser ignorado. La humanidad enfrenta un momento decisivo, un punto de no retorno que depende de la conversión o del colapso total. El Papa Francisco, al insistir en la Virgen María como clave para comprender el destino del mundo, parece estar apuntando hacia una verdad que pocos están dispuestos a aceptar. Las profecías marianas no son advertencias lejanas, son una realidad que está tomando forma ante nuestros ojos. Los conflictos globales, la crisis moral, la división dentro de la Iglesia y la indiferencia de muchos hacia Dios han creado el escenario perfecto para el cumplimiento de los mensajes que la Virgen entregó con lágrimas en sus ojos. En Akita se nos advirtió sobre una Iglesia que sufriría una crisis sin precedentes, donde cardenales se enfrentarían entre sí y la confusión se apoderaría de los fieles. En La Salette, la Virgen habló de tiempos oscuros, donde la fe sería casi extinguida,
y la humanidad se entregaría a una era de decadencia y rebelión contra Dios. Ahora, el Papa Francisco nos recuerda que solo María puede guiarnos en medio de esta oscuridad. Es posible que su insistencia en la Virgen no sea solo una cuestión de devoción, sino un llamado urgente a prepararnos para lo que viene. Los signos parecen multiplicarse a nuestro alrededor: terremotos, guerras, catástrofes naturales y un mundo cada vez más fragmentado reflejan el mismo panorama que la Virgen describió en sus apariciones. En Fátima, habló de un tiempo en que las naciones serían aniquiladas si la humanidad no se convertía. Hoy, el riesgo de un conflicto global es más real que nunca. Pero lo más inquietante es la frialdad del mundo ante estos eventos, como si la advertencia de la Madre de Dios hubiera caído en oídos sordos. Y quizás por eso el Papa Francisco sigue insistiendo en que no podemos ignorar a María, porque ella es la última advertencia antes de que sea demasiado tarde. No es casualidad que las revelaciones marianas siempre hayan surgido en momentos críticos de la historia. Cada aparición ha sido un llamado de amor, pero también un aviso sobre las consecuencias de la indiferencia y la desobediencia. Si conectamos todo lo que está ocurriendo con las palabras del Papa y las profecías de la Virgen, nos enfrentamos a una verdad que nos desafía. El tiempo de la decisión ha llegado. O escuchamos la voz de la Madre de Dios y nos volvemos a pintas a Él, o veremos cómo las advertencias se convierten en la realidad que nadie quiso aceptar. El mundo está en un punto de inflexión, y las palabras del Papa Francisco sobre la Virgen María no son simples reflexiones espirituales, sino un llamado urgente a despertar. Los acontecimientos que vivimos, las crisis que se intensifican y la confusión que reina en tantos corazones nos llevan a preguntarnos: ¿estamos preparados para lo que viene? La Virgen María no nos advierte para asustarnos, sino para guiarnos. Su mensaje es claro: todavía hay tiempo para volver a Dios, pero ese tiempo no es infinito. Si las profecías marianas están cumpliéndose ante nuestros ojos, si el Papa insiste en la importancia de María en este momento crucial de la historia, no podemos permanecer indiferentes. Es hora de tomar en serio estos mensajes, de fortalecer nuestra fe y de difundir esta verdad antes de que sea demasiado tarde. Cada persona que escucha este mensaje tiene un papel en este tiempo de prueba. No estamos solos, María está con nosotros, pero depende de cada uno abrir los ojos y responder a su llamado. Comparte este video con más personas, porque lo que aquí hemos revelado puede hacer que muchos despierten antes de que sea tarde. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa las notificaciones, porque seguiremos compartiendo información clave sobre los tiempos que vivimos y la importancia de prepararnos espiritualmente. La verdad debe ser escuchada. María nos está llamando. ¿Responderás a su llamado?